tema que hoy van ustedes a conocer y analizar lo presentará el profesor y doctor Ramón Romero. Es un tema muy importante, la democracia y las Fuerzas Armadas en América Latina. Podrán ustedes conocer cuáles son las diferencias entre los conceptos de seguridad y defensa, cuál es el papel o debe ser el papel de las Fuerzas Armadas en una sociedad como la nuestra que está en proceso de construcción y consolidación de la democracia. ¿Cuál es la relación entre los políticos y la ciudadanía como actores clave de la democracia con respecto a las Fuerzas Armadas? ¿Y cómo se debe explicar la interferencia de los militares en relación con la política, con la conflictividad social y con la institucionalidad democrática en general? Todos estos son temas muy polémicos que generan un debate muy prolífico y estoy convencido que será de muchísimo interés para ustedes. Debo señalar que es posible identificar al menos 6 diferencias importantes entre la defensa y la seguridad pública. La primera diferencia tiene que ver con el sujeto protegido en la acción de defensa. La acción de defensa tiene como sujeto protegido al Estado y particularmente el control del territorio por parte del Estado y el ejercicio del poder que el Estado ejecuta. Estos elementos se subsumen en el concepto de soberanía nacional. Desde la perspectiva de la seguridad, el sujeto protegido es las personas individuales, los sectores sociales, los grupos y la sociedad toda, especialmente quienes han sido víctimas de actos delictivos o están en riesgo de serlo. En segundo lugar, las acciones militares de defensa se ejecutan frente a otros estados, en tanto que las acciones de seguridad pública se ejecutan respecto a personas u organizaciones nacionales o internacionales que han delinquido o que es previsible que van a delinquir. En tercer lugar, las acciones de defensa son acciones de guerra en las que se enfrentan enemigos con el propósito recíproco de destrucción o de aniquilación. Por su parte, las acciones de seguridad no son acciones de guerra, sino de control y de prevención de delitos en las que el sujeto delictivo no constituye un enemigo, ni el propósito de las fuerzas de seguridad es su destrucción, sino su captura, su sanción y su rehabilitación. En tercer lugar, las acciones de guerra son acciones de excepción, en las cuales durante los combates están suspendidos los derechos humanos de los combatientes, en tanto que en seguridad los sujetos delictivos o presuntamente delictivos tienen el carácter de presuntos hasta que judicialmente se declare lo contrario. Además, conservan sus derechos humanos y estos derechos humanos les deben ser respetados en todo momento por las fuerzas de seguridad pública. Una quinta diferencia es que los métodos de guerra son siempre métodos violentos. Por su propia naturaleza, la guerra es violencia. En tanto, los métodos de la seguridad
asumen por principio que el recurso a la violencia es siempre excepcional. Además, es reactivo. Se limita a casos extremos en los que no hay otra posibilidad u otra opción. Además, el grado de violencia usado por las fuerzas de seguridad debe ser siempre proporcional a la acción que la provoca. Y además, los agentes de la seguridad pública son responsables civil y criminalmente por los actos violentos no justificados o desproporcionados. Una última diferencia es que el objetivo de las acciones militares de defensa siempre es ganar la guerra. El de las fuerzas de seguridad es garantizar la convivencia interna. Esas son, en mi criterio, las principales diferencias. En una democracia, la misión de las Fuerzas Armadas es mantenerse en alerta respecto a amenazas bélicas externas contra la soberanía nacional, en condiciones de total respeto y obediencia al Estado de Derecho, a sus leyes, a las formas de gobierno establecidas y a las autoridades legítimas. Esto quedó meridianamente definido en la política pública de las Fuerzas Armadas de Honduras, aprobada en diciembre de 2005 y contenida en el llamado Libro Blanco de la Defensa Nacional. Otras funciones que han sido asignadas o que son autoasumidas por las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y democracia, en sentido estricto, son contrarias a la naturaleza de guerra de la institución militar y pueden estar más orientadas a justificar su existencia, su tamaño y sus asignaciones presupuestarias. Además, hay otras instituciones del Estado que tienen esas competencias y además que han desarrollado la capacidad para ejercerlas. La interferencia de las Fuerzas Armadas en la vida política de la República, incluyendo la participación de sus miembros en las tareas de gobierno, que van más allá de su misión de defensa de la soberanía, tiene el carácter de interferencia. Y esa interferencia es constitutiva de violaciones a la Constitución de la República y a las leyes. Especialmente se violan los principios de apoliticidad, obediencia y no beligerancia de las Fuerzas Armadas que ordena la Constitución de la República. Además, la interferencia es constitutiva de irrespeto al Estado de Derecho, de alteración de la forma legítima de gobierno. La interferencia militar en la política se explica más bien como una conspiración contra la democracia y contra el Estado de Derecho. En la historia de Honduras y de otros países de la América Latina, dichas intervenciones en general se han orientado a satisfacer dos objetivos. Por una parte, un objetivo político que consiste en evitar o en detener procesos de transformación político-sociales de carácter democrático, o facilitar la intervención de potencias extranjeras en asuntos internos o regionales,
como lo vivimos los hondureños en la década de 1980. Otro objetivo de la intervención es un objetivo de otro orden, más bien un objetivo de orden patrimonial, que se orienta a lograr beneficios personales y grupales derivados del poder, especialmente el lucro ilícito que conduce al enriquecimiento indebido. A juzgar por las magnitudes de las acciones de abuso de poder y enriquecimiento indebido de los militares, este segundo objetivo aparece como prioritario para ellos respecto al primero. Sin embargo, este segundo objetivo queda absolutamente invisibilizado bajo la cobertura retórica y política del primero. La conspiración que involucra a militares y políticos es propiciada por ambos. Los políticos del statu quo seducen a los militares a conspirar, a intervenir en el Estado, o estos a aquellos, dependiendo de las circunstancias. La constante en ambos casos es que, para usar una metáfora, juntos danzan en una fiesta macabra a la que ambos son invitados en condición de comparsa de intereses fácticos que los trascienden. En las actuales condiciones de compleja construcción democrática, severa crisis económica y debilidad del Estado, las demandas sociales y políticas son poco atendidas. La falta de atención del Estado a tales demandas de la población agudiza la intensidad de los reclamos en una espiral que confronta de manera creciente al gobierno con la sociedad. En este contexto, las instituciones propias del Estado de Derecho, especializadas en ejercer la contención de la presión social, particularmente los cuerpos de seguridad pública, carecen de capacidad para ejercer esta función. La Policía Nacional ha evidenciado capacidades fallidas para asumir sus responsabilidades en las áreas de prevención y de control. La ineficacia que evidencia tiene que ver con varias cosas: con su ideología autoritaria y anticivilista, con su participación en actos delictivos, su involucramiento con poderosos grupos criminales, su vínculo político con grupos fácticos, las distintas formas de corrupción que se practican en su interior y la pérdida de la confianza ciudadana en dicha institución. Estos son factores incapacitantes y resultan mucho más determinantes que las alegadas condiciones de escasez presupuestaria, de equipos y de tecnología para mantener tan desatendida el área de seguridad. Luego, la eficacia policial sumada al autoritarismo imperante en el Estado y en amplios sectores de la sociedad, y las simpatías pro-militares de los tomadores de decisiones, ha llevado casi en forma automática a decidir que la contención social debe ser ejecutada por una combinación de fuerzas policiales y militares. Pese a recientes experiencias, tanto en nuestro país como en otros países, en las cuales se ha evidenciado el fracaso del involucramiento de los militares en tareas de seguridad pública, pese a ello, actualmente se siguen insistiendo en tales prácticas, en condiciones en que, a causa de la incapacidad policial y la injerencia militar en asuntos de seguridad, las consecuencias son más bien mayor afectación de los derechos humanos de la población
y además también mayor afectación de las finanzas públicas, puesto que estos operativos en los que participan los militares son operativos verdaderamente caros que el Estado debe pagar.